La República Democrática Federal de Etiopía es un país sin salida al mar ubicado en el Cuerno de África. Comparte fronteras con Eritrea por el norte, con Djibouti por el noreste, con Somalia por el este, con Kenia por el sur, con Sudán del Sur por el oeste y con Sudán por el noroeste. Etiopía es un país grande y abundantemente poblado. Se estima que tiene una extensión territorial de alrededor de 1,1 millones de kilómetros cuadrados y su población supera los 116 millones de habitantes, siendo así el segundo país más poblado de África. Se cree que los humanos anatómicamente modernos surgieron en el territorio de la actual Etiopía, de donde partieron hacia el cercano oriente. El suroeste de Etiopía ha sido propuesto como una posible patria de la familia de lenguas afroasiáticas y el reino de Aksum mantuvo una civilización unificada en esta región durante 900 años. Además, Etiopía junto con Liberia fueron las únicas naciones africanas que preservaron su soberanía durante la lucha por África. Este país es un estado multiétnico con más de 80 grupos étnicos. Muchos organismos internacionales tienen su sede en Etiopía y aunque Etiopía es uno de los países menos desarrollados, se considera una potencia emergente debido a la inversión extranjera directa en las industrias agrícola y manufacturera. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este increíble país que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre Etiopía se deriva del griego Etiopía, proveniente a su vez de Aitiops, que en griego significaría de cara quemada. No obstante, antiguas fuentes etíopes afirman que el nombre deriva de Etiopis, quien fue el hijo del personaje bíblico Cus, quien fue hermano de Nenrob, sobrino de Misraín, Fud y Canaán, y bisnieto de Noé, fundador legendario de la ciudad de Aksum. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el término griego Aitiops aparece refiriéndose a un sirviente de Kendeiki, la reina de Cus. Por su parte, en inglés y en general fuera de Etiopía, el país se conocía históricamente como Abisinia. Este topónimo se derivó de la forma latinizada del antiguo Jabas. Siempre se ha creído que el Arca de la Alianza tiene cierto tipo de energía electromagnética, un poder que no es de origen sobrenatural o espiritual, sino de origen tecnológico. ¿Fue el Arca de la Alianza una pieza de tecnología antigua, demasiado avanzada para su época? Quizás. Pero de acuerdo a los miembros de una iglesia, ubicada en Etiopía, los misterios del Arca pueden entenderse mejor, no recurriendo a la ciencia, sino recurriendo a la fe. Etiopía, noviembre de 2020. Una violenta guerra civil se desata en el país entre los soldados del gobierno y las fuerzas rebeldes. La más ardua de las batallas es en la ciudad norteña de Aksum, donde más de 800 etíopes arriesgan sus vidas defendiendo la iglesia de Santa María de Sion. ¿Pero por qué tantas personas arriesgarían sus vidas para proteger la iglesia? Su sacrificio se debe a una importante reliquia que se cree está resguardada en una pequeña capilla junto a la iglesia: el Arca de la Alianza. Los cristianos etíopes aseguran tener el Arca de la Alianza en una iglesia llamada Santa María de Sion. Su historia de cómo llegó el Arca de la Alianza a Etiopía se encuentra en los textos antiguos conocidos como el Kebra Nagast. La historia dice que la reina de Saba es etíope y era capaz de escuchar la sabiduría y el poder de Salomón, así que se dirige a la tierra de Israel para probarlo con fuertes preguntas. Salomón la seduce y queda embarazada de él. Regresa a Etiopía y tiene a un hijo llamado Menelik, quien se convierte en emperador. La historia que los etíopes nos cuentan es que, al alcanzar la mayoría de edad, regresó desde su tierra natal, Etiopía, para ver a su padre, para conocerlo. Y en algún punto, Menelik tomó el arca consigo de regreso a Etiopía, donde ha permanecido. El último emperador, Haile Selassie, construyó un edificio parecido a un búnker que se conoce como la Iglesia de Santa María de Sion, y allí dicen que es donde permanece el arca hoy en día. Ahora, ¿tienen el arca? Esa es la gran pregunta.
No lo sabemos. Es el misterio más grande de todos los tiempos. Considero que ellos tienen algo que creen que es el arca y lo creen con toda su alma. Lo han creído por miles de años. Número 2. En Etiopía se han encontrado varios restos paleontológicos. Se han hallado restos de homínidos que datan de hace más de 4 millones de años. Quizás el más destacado es el descubrimiento conocido como Dinkinés, considerado como uno de los fósiles adultos más completos y mejor conservados jamás descubiertos. De igual forma, Etiopía también se considera uno de los sitios más tempranos del surgimiento de humanos anatómicamente modernos. El fósil más antiguo encontrado de estos en Etiopía data de hace unos 200.000 años. Ya hacia el año 980 a.C., el reino de Amós se estableció en la actual Eritrea y el norte de Etiopía. Este existió entre los siglos X y 5 a.C. y a su caída la meseta etíope pasó a estar dominada por reinos sucesores más pequeños. Y ya hacia el siglo I después de Cristo surgió el reino de Aksum en lo que ahora es la región de Tigray y Eritrea. Se considera por algunos que este reino junto con Roma, Persia y China eran las 4 potencias de su era durante el siglo III después de Cristo, y según una moneda fechada del año 324 después de Cristo, Etiopía fue el segundo país en adoptar oficialmente el cristianismo luego de Armenia. Los aksumitas comerciaban marfil, oro y esmeraldas con el Imperio Romano y el subcontinente indio a través de la ruta de la seda. Luego, después de la conquista del reino de Kusa en el año 330, el territorio aksumita alcanzó su apogeo entre los siglos V y VI. Finalmente, Aksum llegó a su fin en el año 960 cuando la reina Gudit derrotó al último rey de Aksum, y aunque su reinado solo duró 40 años, tuvo como objetivo abolir el cristianismo. Esta trató de obligar a muchas personas a cambiar de religión y destruyó gran parte de la herencia histórica de la dinastía Aksumí. La devastación de Judith provocó que el remanente de la población aksumita se trasladara a la región sur y estableciera la dinastía Sadwe, la cual es conocida por el renacimiento del cristianismo. El gobierno de Sadwe terminó cuando un noble se rebeló contra el rey Yetbará y estableció el imperio etíope, el cual era conocido por el exónimo Abisinia. Este noble inauguró la dinastía salomónica y ya a inicios del siglo XV Etiopía trató de establecer contactos diplomáticos con los reinos europeos por primera vez desde la era aksumita. Las primeras relaciones continuas entre europeos y etíopes comenzaron en 1508 con Portugal, cuando Etiopía estaba bajo el gobierno de Dawit II. Posteriormente el imperio etíope se embarcó en la expansión territorial. Anda Sejong I conquistó el sultanato de Ifá en el siglo XIV y los esfuerzos de expansión fueron sostenidos por el emperador Sarayako, quien conquistó el archipiélago de Massawa y Dala alrededor de 1465. Luego surgió el sultanato de Adal. Estos, apoyados por los turcos otomanos, intentaron invadir el imperio etíope en 1529, iniciando así la guerra Etiopía-Adal, pero finalmente en 1543 las tropas etíopes derrotaron decisivamente a las fuerzas de Adal en la batalla de Huayna Daga, pero esta serie de conflictos abrió el camino para las migraciones oromo del siglo XVI a las tierras altas del norte. Estas migraciones de la etnia oromo hacia el norte fragmentaron el poder del imperio etíope. Posteriormente, desde el siglo XVII, Etiopía había un importante contacto diplomático con Portugal, principalmente relacionado con la religión, pues desde 1955 los jesuitas portugueses intentaron desarrollar el catolicismo romano como religión del Estado, y fue bajo el emperador Susenyos I que el catolicismo romano se convirtió en la religión estatal del imperio etíope en 1620. Lamentablemente, esta decisión sin precedentes provocó inmediatamente un levantamiento de la población ortodoxa. Sin embargo, ya hacia el año 1632 el emperador Fasílides detuvo con éxito la administración estatal católica romana y restauró el tahuahedo ortodoxo como religión estatal. Asimismo, el reinado de Fasílides provocó la solidificación del poder imperial y trasladó la capital a Gondar en 1636, comenzando un periodo de transición conocido como periodo gondarine. También durante su reinado construyó una de las fortalezas reales más emblemáticas llamada Fasil Gebi. Lamentablemente, el poder y la reputación de Gondar decayó tras la muerte de Iyasu en 1706 porque la mayoría de los emperadores preferían disfrutar de una vida lujosa en lugar de dedicarse a la política.
De igual forma, hacia 1767 el regente de la provincia de Tigray se apoderó de Gondar y asesinó a Ioas I, quien era el emperador en ese momento, e instaló a Johannes II, lo que marcó el comienzo de la era descentralizada de Semene Mesafín. Esta era, conocida también como la era de los príncipes entre 1769 y 1855, fue un periodo de aislamiento donde los emperadores se convirtieron en testaferros controlados por señores regionales y nobles. Este aislamiento terminó después de una misión británica que concluyó con una alianza entre las dos naciones, pero no fue hasta 1855 que los reinos Amara del norte de Etiopía se unieron brevemente después de que el poder del emperador fue restaurado a partir del reinado de Tewodro II. Este inició un proceso de consolidación, centralización y construcción del Estado que continuaría con los emperadores sucesivos. Estos cambios crearon la base para establecer la soberanía efectiva y la integridad territorial del Estado etíope. El emperador Tewodro II se suicidó en 1868 y luego de su muerte Tekle Giyorgi II fue proclamado emperador, pero luego fue derrotado en las batallas de Sulawu y Adwa, por lo que ascendió al trono Johannes IV. Posteriormente, entre 1875 y 1876, las fuerzas otomano-egipcias, acompañadas por muchos asesores europeos y estadounidenses, invadieron Etiopía, pero fueron derrotados. Y posteriormente, en el concilio de Borumeda en 1878, Johannes IV emitió un decreto según el cual los musulmanes etíopes deben aceptar el cristianismo o ser prohibidos. Los que se negaron fueron ejecutados. Y posteriormente, de 1885 a 1889, Etiopía se unió a la guerra mahdista aliada a Gran Bretaña, Turquía y Egipto contra el Estado mahdista sudanés, pero lamentablemente en marzo de 1889 Johannes IV fue asesinado mientras dirigía su ejército en la batalla de Galabat. Etiopía en su forma actual comenzó bajo el reinado de Menelit II, quien fue emperador desde 1889 hasta su muerte en 1913. En este periodo Menelit se dispuso a anexar territorios al sur, este y oeste, pero durante estas conquistas el ejército etíope llevó a cabo atrocidades contra la población oromo. Se dice que esto fue en gran medida como represalia por siglos de expansionismo oromo. Además, durante su reinado se avanzó en la construcción de carreteras, fuentes de electricidad, escuelas y desarrolló un sistema fiscal central. Por su liderazgo, a pesar de la oposición de los elementos más tradicionales de la sociedad, Menelit II fue anunciado como un héroe nacional. Además, este firmó el Tratado de Buchale con Italia en mayo de 1889, por el cual Italia reconocería la soberanía de Etiopía siempre que Italia pudiera controlar ciertos territorios, y a cambio Italia proporcionaría armas a Etiopía y apoyaría al emperador Menelit II. La primera guerra italo-etíope culminó con la batalla de Adwa el 1 de marzo de 1896, en la que las fuerzas coloniales de Italia fueron derrotadas por los etíopes, y en la gran hambruna de Etiopía entre 1888 y 1892 se estima que murió alrededor de un tercio de la población. Ya el comienzo del siglo XX estuvo marcado por el reinado del emperador Haile Selassie. Este emprendió una campaña de modernización a nivel nacional desde 1916 y en 1931 Haile Selassie dotó a Etiopía de su primera constitución. Posteriormente, la independencia de Etiopía fue interrumpida por la Segunda Guerra Italo-Etíope y por el posterior gobierno italiano del país. Desde este tiempo, Haile Selassie se exilió y apeló a la Liga de las Naciones en 1935, pronunciando un discurso que lo convirtió en una figura mundial y en el hombre del año de 1935. Y en 1937 tuvo lugar la masacre italiana de Yekati 12, en la que murieron entre 1.400 y 30.000 civiles y muchos otros fueron encarcelados. Pese a todo, los italianos hicieron inversiones en el desarrollo de infraestructura etíope durante su dominio sobre Etiopía. Además, abolieron la esclavitud. Fue tras la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial que las fuerzas del Imperio Británico junto con la resistencia armada de Etiopía liberaron Etiopía en el curso de la campaña de África Oriental en 1941, lo que dejó al país bajo administración militar británica. Sin embargo, los británicos reconocieron la plena soberanía de Etiopía cuando se firmó el Acuerdo Anglo-Etíope en diciembre de 1944 y luego, bajo el Tratado de Paz de 1947, Italia reconoció la soberanía e independencia de Etiopía.
Etiopía se convirtió en miembro de las Naciones Unidas desde 1945, luego participó en la Guerra de Corea como parte de las fuerzas combinadas del Comando de las Naciones Unidas y en 1952 Haile Selassie orquestó una federación con Eritrea, la cual fue disuelta en 1962 siendo anexada a Eritrea por parte de Etiopía, lo que resultó en la Guerra de Independencia de Eritrea. Luego, durante la crisis mundial del petróleo de 1973, la opinión dentro de Etiopía se volvió contra Haile Selassie debido al aumento de los precios de la gasolina. Como resultado de esto hubo escasez de alimentos, incertidumbre sobre la sucesión, guerras fronterizas y descontento en la clase media. Además, el gabinete oligárquico feudal fue derrocado y se formó un nuevo gobierno eligiéndose un primer ministro. El gobierno de Haile Selassie terminó el 12 de septiembre de 1974 cuando fue depuesto por el DER, que era un comité no ideológico formado por militares y policías. Este nuevo gobierno, dirigido por el general Tafari Benti, abolió la monarquía en marzo de 1975 y estableció Etiopía como un estado marxista-leninista con el partido de vanguardia en un gobierno provisional. Además, se iniciaron una serie de reformas. Sin embargo, se presentaron ciertos conflictos internos que resultaron en la ejecución del presidente Tafari Benti y varios de sus seguidores en 1977, por lo que Mengistu Haile Mariam tuvo el liderazgo indiscutible del DER. Asimismo, en 1977 Somalia invadió Etiopía en la guerra de Ogadén, capturando así parte de la región de Ogadén. Sin embargo, Etiopía recuperó pronto esta región con ayuda de varios países miembros del bloque soviético. Luego, entre 1976 y 1978, hasta 500.000 personas fueron asesinadas como resultado del terror rojo en Etiopía, y ya para 1987 el DER se disolvió y se estableció la República Democrática Popular de Etiopía tras la adopción de la Constitución de Etiopía de 1987. Posteriormente, entre los años 1983 y 1985 se dio una hambruna en Etiopía que se dice que provocó la muerte de alrededor de 1 millón de personas, y en 1989 nació el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía, y bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev se dio una reducción dramática de la ayuda que los países del bloque socialista brindaban a Etiopía. Esto obligó al régimen del DER a adoptar una economía mixta y poner fin al gobierno de un solo partido. Lamentablemente ya era tarde, pues en mayo de 1991 el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía avanzó sobre la capital, por lo que Mengistu Haile Mariam se vio obligado a huir del país hacia Zimbabue. Seguidamente, en julio de 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía convocó una conferencia nacional para establecer el gobierno de transición de Etiopía, compuesto por un consejo de representantes de 87 miembros y guiado por una carta nacional que funcionó como una constitución de transición. En 1993, Eritrea se independizó de Etiopía después de un referéndum nacional, y en 1994 se redactó una nueva constitución que estableció una república parlamentaria con una legislatura bicameral y un sistema judicial. Ya las primeras elecciones multipartidistas tuvieron lugar en 1995, convirtiéndose Negaso Gidada en presidente, y en 1998 una disputa fronteriza con Eritrea condujo a la guerra entre Eritrea y Etiopía, la cual terminó en el 2000. En 2005 se celebraron nuevamente elecciones, las cuales fueron bastante controvertidas, y en 2011 se dio la peor sequía de África Oriental en más de 60 años. En 2012 murió el primer ministro, y en agosto del 2016 estallaron protestas en todo el país, donde la policía mató a cientos de manifestantes, por lo que se declaró estado de emergencia y se levantó solo hasta el 2017. Y en 2018 el primer ministro Haile Mariam Desalegn renunció. Luego de la renuncia de Haile Mariam Desalegn como primer ministro, fue elegido Abiy Ahmed, el cual realizó una visita histórica a Eritrea en 2018, poniendo fin así al estado de conflicto entre ambos países. Esto le valió el Premio Nobel de Paz de 2019. Además, anunció una serie de reformas, liberó muchos presos políticos y evitó la censura. Lamentablemente, la violencia étnica aumentó en el país. Hubo enfrentamientos entre los grupos étnicos oromo y somalí, lo que provocó
provocó un gran desplazamiento de personas, y en 2018 el conflicto entre los Oromo y los Gedeo en el sur de Etiopía llevaron a Etiopía a tener la mayor cantidad de personas que huyeron de sus hogares en el mundo en 2018. En 2019 surgió el conflicto de Metekel y fue asesinado el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía. Ya en 2020 estallaron protestas tras el asesinato de Hachulo Hundessa, lo que provocó la muerte de al menos 239 personas, y posteriormente más de 600 civiles murieron en una masacre en la ciudad de Maikadra el 9 de noviembre del 2020. En 2021 Eritrea confirmó que sus tropas están luchando en Etiopía, y hasta marzo del 2022 unas 500.000 personas habían muerto como resultado de la violencia y hambruna en la guerra de Tigray, por lo que después de una serie de propuestas de paz y mediación, las fuerzas rebeldes de Tigray acordaron un cese de hostilidades el 2 de noviembre del 2022. Etiopía o Abisinia es la cuna del Homo sapiens y es el estado independiente más antiguo de África y del mundo, que nunca fue colonia de nadie salvo 5 años de ocupación militar por la Italia fascista. Su monarquía monoteísta se remonta al reino del faraón Akenatón, los tiempos de Moisés, 1300 a.C., con una dinastía regular nacida desde el año 1000 antes de nuestra era, de la unión de Salomón y la reina de Saba. La relación entre Etiopía y Judea se mantendrá siempre y solo se romperá con la aparición de Jesús, a quien los etíopes reconocieron como el Mesías, y de hecho Etiopía será cristiana antes que Roma y seguidora de la Iglesia Ortodoxa hasta nuestros días. En el siglo XIX, los italianos intentaron colonizar a los etíopes, pero el emperador Menelik II los derrotó. A Menelik lo sucedió la emperatriz Sauditu, y a esta, en 1930, el ras, el jefe, Tafari Makonnen, que fue coronado como Haile Selassie Negus Nehesti, es decir, rey de reyes y señor de señores, que iba a ser el último emperador. En 1936, Mussolini invade Etiopía y, a pesar de una fuerte resistencia, la somete. Mussolini declara al país provincia italiana y Haile Selassie parte al exilio para denunciar la agresión ante la Liga de las Naciones en Ginebra. A pesar de la simpatía general que genera en la opinión pública, los países, las potencias, se abstienen de tomar medidas serias contra Italia. Haile Selassie busca refugio en Inglaterra y solo volverá a su patria con las tropas inglesas que expulsan a los italianos en 1941. Comienza así su segundo gobierno como rey de reyes y señor de señores, que va a durar 33 años. A pesar de la admiración y respeto que inspiraba, recibió 97 de las principales condecoraciones del mundo, y entre ellas 9 de Latinoamérica, y la adoración religiosa de su pueblo. Haile Selassie tenía críticos y opositores, porque el suyo era un régimen feudal donde la nobleza poseía más de la mitad de la tierra y donde a principios de los años 20 todavía había 2 millones de esclavos. El emperador Haile Selassie hizo tímidos intentos para modernizar al país, una mínima reforma agraria, una democracia formal sin partidos, etc. Pero la década de 1970, el descontento de los estudiantes cada vez más a la izquierda, la crisis petrolera con el aumento del precio de los combustibles y las grandes sequías que mataron a centenares de miles de campesinos provocaron motines urbanos, huelgas y finalmente un golpe de estado del movimiento progresista militar, el DERG, que lo derrocó en 1974 y lo asesinó un año después. Murió cuando tenía 83 años. Etiopía, el segundo país más poblado de África con sus 90 millones de habitantes, es hoy una república parlamentaria federal que ha dado la espalda al recuerdo de la monarquía. Pero Haile Selassie, el ras Tafari Makonnen, dejó un legado que aún perdura en la población afroamericana, los Rastafari, movimiento espiritual que considera que Haile Selassie fue la tercera reencarnación de Yahvé o Jehová,
después de Melquisedec, el rey justo de Jerusalén, y de Jesucristo. Los Rastafari se distinguen por la manera en que buscan la verdad absoluta allá y coinciden en la idea económico-filosófica de que Babilonia o Babilón, el sistema capitalista, degrada los valores fundamentales de la humanidad y que su devastación expansiva daña seriamente el ecosistema y el medio ambiente. Más que una religión, es un orden de vida con principios y normas de convivencia y con particularidades como el peinado en trenzas de origen egipcio y el uso sacramental del cannabis o ganja. No puede hablarse del movimiento Rastafari sin nombrar a Marcus Garvey, predicador, periodista y empresario jamaiquino, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. Los Rastafari consideran a Garvey la versión moderna de Juan el Bautista porque al principio del siglo XX anunció la llegada de un rey, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, en un texto donde escribió: miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Garvey, primer héroe nacional de Jamaica, murió en Londres en 1940 con 53 años, después de una vida consagrada a su causa, por la que incluso pagó 2 años de cárcel en Estados Unidos. Al contrario de lo que podía creerse, la música de Bob Marley, el reggae, que tanta popularidad ha dado a los Rastafari, no es considerada por ellos como la música del movimiento, como sí lo son los tambores burros de África Occidental. La revolución liquidó a Haile Selassie y a la antiquísima monarquía etíope, pero que el Negus Negesti, el rey de Judá, sigue siendo venerado en otras tierras como símbolo de la independencia y la soberanía africana y de la dignidad de los afrodescendientes, es uno de los grandes aleccionadores misterios de la historia. Número 3. Addis Abeba es la capital y ciudad más grande de Etiopía. Esta se ubica a unos pocos kilómetros al oeste del Rif de África Oriental, en el corazón del estado de Oromia, pero fue abandonada por los Oromo desde finales del siglo XIX debido a su conquista por Menelik. Y según censo del 2007, la ciudad tiene una población de más de 2,7 millones de habitantes. Addis Abeba es un centro cultural, artístico, financiero y administrativo altamente desarrollado e importante de Etiopía. La historia de la fundación de esta ciudad se remonta a fines del siglo XIX por Menelik II y se convirtió en la capital del imperio en 1889, y su desarrollo urbano comenzó a principios del siglo XX sin ninguna planificación previa. Addis Abeba experimentó un auge económico a gran escala en 1926 y 1927, acompañado del desarrollo de la clase media, y luego durante la ocupación italiana la urbanización y la modernización aumentaron constantemente, y los planes maestros posteriores fueron diseñados por consultores franceses y británicos a partir de la década de 1940. Addis Abeba es llamada la capital política de África debido a su importancia histórica, diplomática y política para el continente. La ciudad sirve como sede de algunas de las principales organizaciones internacionales como la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Addis Abeba está rodeada por la zona especial de Oromia y está poblada por personas de diferentes regiones de Etiopía y es el hogar de la Universidad de Addis Abeba. Tiene un alto índice de desarrollo humano y es reconocida por su cultura vibrante, su sólida escena de la moda y por tener el crecimiento económico más rápido de todos los países del mundo. Addis Abeba está dividida en 10 distritos y tiene un clima subtropical de tierras altas, y debido a su alta elevación las temperaturas se moderan durante todo el año. Ningún mes supera los 22 grados centígrados en temperatura medias, y hay una corta temporada de lluvias de febrero a mayo, pero de junio a septiembre es la principal temporada de invierno del país. Esta época del año se caracteriza por días y noches oscuros, fríos y húmedos, y como ya se mencionó, en Addis Abeba se pueden encontrar miembros de todos los grupos étnicos etíopes, pero los grupos más grandes en la ciudad son los Amara, los Oromo y los Guraje, mientras que los principales idiomas que se hablan son el amárico y el afán oromo. Por su parte, la religión etíope ortodoxa
ortodoxa es la que tiene mayor número de creyentes en Addis Abeba. En términos económicos, las actividades económicas en Addis Abeba son diversas. Según estadísticas oficiales, la mayoría de la población en esta ciudad se dedica al comercio y la manufactura. Y Addis Abeba es una ciudad relativamente limpia y segura. El delito más común es el hurto menor y la administración de la ciudad está compuesta por el alcalde que dirige el poder ejecutivo y el ayuntamiento que promulga las normas de la ciudad. Addis Abeba tiene muchos destacados lugares de adoración de diferentes religiones y su estilo arquitectónico es distinto al de otras ciudades africanas, ya que esta ciudad no se construyó como un asentamiento colonial. Hay varios museos, parques y palacios, y en el centro de la ciudad hay varios edificios de estilo italiano. Meskel Square es una de las plazas más destacadas de la ciudad y sirve como sitio para el mezquel anual a fines de septiembre, cuando miles de personas se reúnen para celebrar. Número 4. Etiopía se encuentra en el Cuerno de África y con más de 1,1 millones de kilómetros cuadrados es el 28º país más grande del mundo. El país tiene una gran diversidad de terrenos con amplias variaciones en clima, suelos, vegetación natural y patrones de asentamiento. Etiopía es un país ecológicamente diverso que va desde los desiertos a lo largo de la frontera oriental hasta los bosques tropicales en el sur y el extenso afromontano en las partes norte y suroeste. El amplio rango de altitud le ha dado al país una variedad de áreas ecológicamente distintas y esto ha ayudado a fomentar la evolución de especies endémicas en aislamiento ecológico. Etiopía tiene una meseta central alta que son las tierras altas de Etiopía, que varían entre 1290 y 3000 metros sobre el nivel del mar, con unas 25 montañas cuyos picos superan los 4000 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto Ras Dachen a 4543 metros sobre el nivel del mar. Estas se consideran las cadenas montañosas continuas más grandes de África y las cuevas de Sottomar contienen la cueva más grande del continente. Varios ríos cruzan esta meseta, en particular el Nilo Azul, que se eleva desde el lago Tana, pero la mayor parte de las tierras altas de Etiopía tienen una marcada pendiente hacia el noroeste, de modo que casi todos los grandes ríos fluyen en esta dirección hacia el Nilo, que comprende alrededor del 85% de su agua. Tales son el río Tekese en el norte, el Abai en el centro y el Sobat en el sur, y aproximadamente las 4/5 partes de todo el drenaje se descarga a través de estas tres arterias, y en Etiopía hay numerosas fuentes termales como Sodere. Esta nación es una tierra de contrastes geográficos que va desde el vasto y fértil oeste con sus bosques y numerosos ríos hasta el asentamiento más caluroso del mundo en el norte, y Etiopía también tiene el segundo mayor número de sitios patrimonio mundial de la UNESCO en África. En cuestión de clima, el clima de Etiopía y sus territorios dependientes varía mucho. Es templado en la meseta y cálido en las tierras bajas. El país se encuentra totalmente dentro de los trópicos, pero su cercanía al Ecuador se ve contrarrestada por la elevación de la tierra. En Addis Abeba, que oscila entre 2200 y 2600 metros sobre el nivel del mar, la temperatura máxima es de 26 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados. En el país el clima suele ser soleado y seco, pero las lluvias cortas ocurren de febrero a abril y las lluvias grandes desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Se puede decir que en la mayor parte de Etiopía, así como en las tierras altas de Oromia, el clima es muy sano y templado. Sin embargo, en los profundos valles del Tekese y Abai, y generalmente en lugares por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, las condiciones son tropicales y prevalecen enfermedades como la malaria. Por su parte, la región somalí, la depresión de Danakil en la región de Afar tiene
tienen un clima cálido, soleado y seco que produce condiciones completamente desérticas o semidesérticas, y el terreno en la cuenca baja del Sová es caluroso, pantanoso y palúdico. Por su parte, en las tierras altas el aire es fresco y tonificante en verano y muy sombrío en invierno, estando el rango medio de temperatura entre 15 grados centígrados y 25 grados centígrados, y en las montañas más altas el clima es de carácter alpino. En Etiopía el año se puede dividir en 3 estaciones. El invierno dura de octubre a febrero, a este le sigue un periodo cálido y seco que a mediados de junio da lugar a la estación lluviosa. La temporada de lluvias es de gran importancia, no solo para Etiopía, sino también para los países del Valle del Nilo, ya que la prosperidad del este de Sudán y Egipto depende en gran medida de las lluvias. Etiopía es vulnerable a muchos de los efectos del cambio climático. Estos incluyen aumentos en la temperatura y cambios en las precipitaciones. Esto amenaza la seguridad alimentaria y la economía que se basa en la agricultura, por lo cual desde abril de 2019 el primer ministro etíope Abiy Ahmed impulsa Beautifying Cheger, que es un proyecto de desarrollo que tiene como objetivo reducir los efectos negativos del cambio climático. Siguiendo con la biodiversidad, Etiopía tiene una gran variedad de especies endémicas. Se estiman 31 especies endémicas de mamíferos. El lobo etíope es quizás la más investigada de todas las especies en peligro de extinción dentro de Etiopía. De igual forma, Etiopía es un centro mundial de diversidad aviar. Hasta la fecha se han registrado más de 856 especies de aves en Etiopía, 20 de las cuales son endémicas y 16 se encuentran en peligro de extinción. Históricamente en el continente africano las poblaciones de vida silvestre han disminuido rápidamente debido a la tala, las guerras civiles, la contaminación, la caza furtiva y otros factores humanos. Etiopía es uno de los 8 centros de origen fundamentales e independientes de plantas cultivadas en el mundo. Sin embargo, la deforestación es una preocupación importante en este país, ya que la pérdida de bosques contribuye a la erosión del suelo, a la pérdida de hábitat y a la reducción de la biodiversidad. La cubierta forestal en este país se ha reducido de un 35% a inicios del siglo XX a menos del 12% en la actualidad. Etiopía pierde gran cantidad de bosques naturales cada año debido a la recolección de leña, la conversión de tierras de cultivo, el pastoreo excesivo y el uso de la madera para construcción. Debido a esto, el gobierno ha venido implementando algunos programas tendientes a controlar la deforestación. Etiopía cuenta con una cantidad sustancial de recursos hídricos. Una docena de importantes ríos serpentean a través de su territorio, los mayores desembocando en el mar Mediterráneo y el océano Índico. Mientras tanto, los ríos y lagos más pequeños desembocan en las tierras bajas y se unen en 3 sistemas vitales de cuencas hidrológicas. La primera y más grande es la cuenca del Nilo, que incluye los ríos Nilo Azul, Akobo y Tekeze. Juntos cubren aproximadamente 1/3 de Etiopía y fluyen hacia el oeste hasta el Nilo Blanco en Sudán y Sudán del Sur. La segunda cuenca se encuentra en el Gran Valle del Rift e incluye Awash, Omo, el lago Turkana y sus afluentes. La cuenca cubre aproximadamente 1/4 parte de Etiopía y atraviesa el centro del país antes de disiparse en las llanuras de Djibouti y Kenia. La tercera es la cuenca de Shebele y Juba, al sureste. Incluye los ríos Shebele y Genale, y la cuenca cubre 1/3 del país y se extiende hacia Somalia, hasta desembocar en el Océano Índico. Hay muchos más ríos, lagos e incluso cuencas, pero estos 3 sistemas de cuencas son los más importantes. Lo que estas cuencas tienen en común es que gran parte del agua se genera en las montañas y tierras altas de Etiopía, y luego fluye a las naciones ribereñas como Kenia, Djibouti, Sudán, Sudán del Sur, Somalia e incluso hasta Egipto. Esto convierte a Etiopía en una fuente indispensable de agua dulce, que genera hasta 123.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Cada una de las naciones río abajo dependen del agua dulce que fluye desde Etiopía, y esto le otorga a Addis Abeba una importante influencia política en todo el este de África. Históricamente, la asignación de agua dulce a las naciones ribereñas bajas fue solo un reto académico, porque Addis Abeba no poseía de los medios para moldear la naturaleza. Pero eso ha cambiado. En menos de 2 décadas, la energía hidroeléctrica se ha convertido en el método principal de generación de energía en Etiopía, ya que el Estado comenzó a construir plantas de energía, represas y estaciones a lo largo de sus ríos. Sin embargo, Addis Abeba tiene planes aún más ambiciosos para el futuro.
Se estima que el potencial hidroeléctrico del país es de al menos 45.000 megavatios. Es un potencial descomunal, el segundo más alto de toda África. Por supuesto, no se aprovechará todo el potencial, pero demuestra que Etiopía solo está comenzando con su desarrollo hidroeléctrico. El caso es que Etiopía tiene un enorme potencial hidroeléctrico y el gobierno tiene la mira puesta en 17 emplazamientos adicionales para proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, la controvertida política hidroeléctrica de Etiopía hasta ahora parece que será el patrón de comportamiento para el futuro cercano. Con una historia de supremacía regional y el control de las fuentes de agua, Etiopía está destinada a dejar su huella en el siglo XXI. Número 5. Etiopía es el país sin salida al mar más poblado del mundo. Al 2020 se estimó su población en más de 120,2 millones de habitantes y actualmente su tasa de crecimiento de la población se encuentra entre las 10 primeras del mundo, por lo que se pronostica que para el 2060 la población etíope será de alrededor de 210 millones de personas. Asimismo, y según estimaciones de la ONU, la esperanza de vida ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Al 2022 esta fue de 68,2 años. La población etíope es muy diversa. El país contiene más de 90 grupos étnicos diferentes, de los cuales los 4 más grandes son los Oromo, los Amhara, los Somalí y los Tigrayan. Estos juntos constituyen alrededor de las 3/4 partes de la población, siendo el grupo de los Oromo el más grande con un aproximado del 34,4% de la población etíope. A esto le siguen los Amhara y los somalíes. De igual forma, la mayoría de la gente en Etiopía habla lenguas afroasiáticas, principalmente de la rama semítica o cusita. Los hablantes semíticos a menudo se refieren colectivamente a sí mismos como el pueblo Habecha, y en Etiopía también reside cierto número de italianos. Estos se han visto reducidos desde la independencia de Etiopía y la posterior guerra civil etíope. Sin embargo, desde el 2000 varias empresas italianas volvieron a operar en Etiopía. Por su parte, la región de naciones, nacionalidades y pueblos del sur, que es un estado regional en el suroeste de Etiopía, siendo una amalgama de las principales patrias de numerosas etnias, contiene más de 56 grupos étnicos indígenas, y en 2009 Etiopía acogió una población de refugiados y solicitantes de asilo de aproximadamente 135.200 personas. La mayoría de estos procedía de Somalia, Eritrea y Sudán. Casi todos fueron asignados a campos de refugiados. En cuestión de idiomas, Etiopía, como la mayoría de los países de África, es un estado multiétnico y pese a que las diferencias físicas originales entre los principales grupos étnicos se han desdibujado debido a los matrimonios mixtos, aún quedan muchos que son distintos y únicos. Las diferencias étnicas también se pueden observar con la gran variedad de idiomas que se hablan en el país, de los cuales hay 83 con 200 dialectos. Estos se pueden dividir en 4 grupos principales: semíticos, cusitas, omóticos y nilo-saharianos. Las lenguas semíticas de Etiopía se hablan hoy principalmente en el norte y centro del país. El mayor representante de esta lengua es la etnia Tigray, que habla el tigrinya. Por su parte, el principal idioma semítico del noroeste y centro del país es el amárico, que es el idioma de la región de Amhara y también es el idioma de gran parte de la literatura etíope moderna. ሀገሪቱ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ያለው ሰብአዊነት የጎደለው አሰቃቂ ጭፍጨፋ ከፖለቲካዊ ችግርነት ባለፈ ኢትዮጵያንን Al sur y al este de Addis Abeba se hablan otros idiomas semíticos como los idiomas guraje, que es un grupo de idiomas usados por los guraje en un área al sur de la capital. Y Adare, una lengua que se habla solo dentro de la antigua ciudad amurallada de Harar y utilizado por el pueblo Adare, también conocido como Harari. En cuanto a las lenguas cusitas, estas se encuentran principalmente en el sur del país, siendo la lengua más importante de este grupo el oromo, el cual se utiliza en una amplia franja del país.
Otros idiomas cusitas en el área comprenden el somalí, que es hablado por los somalíes en la región Somalia al este, y el idioma sidamo utilizado en la región de Sidama. Por su parte, el grupo de lenguas omóticas se habla en el suroeste del país y las lenguas nilo-saharianas se hablan en un amplio arco del país hacia la frontera con Sudán y el sur de Sudán. Por otro lado, el inglés es el idioma extranjero más hablado, es el medio de instrucción en las escuelas secundarias y toda la educación terciaria, y las leyes federales también se publican en inglés británico. Language of Ethiopia, and it's also my mother tongue. So it depends totally on you which one you want to learn first, the formal or the informal. If you want to visit Ethiopia someday. En Etiopía todos los idiomas disfrutan del mismo reconocimiento estatal en la Constitución de Etiopía de 1995. Asimismo, las diversas regiones de Etiopía y las ciudades autorizadas son libres de determinar sus propios idiomas de trabajo. Recientemente el gobierno etíope anunció que el afar, el amárico, el oromo, el somalí y el tigrín ya se adoptan como idiomas de trabajo federales oficiales de Etiopía. Siguiendo con la religión, Etiopía tiene estrechos vínculos históricos con las tres principales religiones abrahámicas del mundo. En el siglo IV el Imperio Etíope fue uno de los primeros en el mundo en adoptar oficialmente el cristianismo como religión estatal, y si bien ya no se distingue como religión estatal, la Iglesia Tewahedo Ortodoxa Etíope sigue siendo la mayor denominación cristiana, aunque también hay una sustancial población musulmana, pues Etiopía fue el destino de la primera gira, que fue una emigración importante en la historia islámica, y la ciudad de Negas en la región de Tigray es el asentamiento musulmán más antiguo de África. Según censo del 2007, los cristianos constituyen casi el 63% de la población del país, divididos estos entre los ortodoxos y otras denominaciones. A los cristianos le siguen los musulmanes, siendo los sunitas la mayoría de estos, y la población musulmana en la región norte de Afar ha resultado en un movimiento separatista llamado Estado Islámico de Afar, que busca una constitución compatible con la Sharia, y luego de los musulmanes están los practicantes de las creencias tradicionales, que se concentran principalmente en las regiones del sur, y también existe una antigua pero pequeña comunidad judía etíope, así como algunos seguidores de la fe Bahá'í. En Etiopía la urbanización ha ido en constante aumento. Esto está poniendo a prueba la capacidad tanto de los gobiernos como de los ecosistemas para proporcionar servicios básicos a las personas. El gobierno ha procurado detener esta migración hacia las ciudades con programas de reforma agraria tendientes a incrementar la producción de alimentos, pues por lo general la migración a las zonas urbanas suele estar motivada por la esperanza de una vida mejor, pues según algunas fuentes alrededor del 16% de la población de Etiopía vive con menos de $1 al día, y solo el 65% de los hogares rurales en Etiopía consume el estándar mínimo de alimentos sugeridos por la OMS. Se dice que la mayoría de las familias pobres comparten sus dormitorios con el ganado, y el 40% de los niños duermen en el suelo. Los agricultores etíopes viven sumergidos en un ciclo de pobreza. La tierra es escasa, por lo cual se degrada rápidamente. Esto reduce la producción de alimentos y forraje para el ganado, lo que provoca una baja producción de leche, y el estiércol de estos animales no se usa como fertilizante sino como combustible. Y finalmente todo esto deja a los agricultores con bajos ingresos, lo que estimula el hambre, la desnutrición y las enfermedades. Sin embargo, aunque las condiciones son drásticamente mejores en las ciudades, toda Etiopía sufre de pobreza y saneamiento deficiente, pero en general la pobreza se ha venido reduciendo según lo indica el Banco Mundial. Continuando con la salud en Etiopía ha mejorado notablemente desde principios de la década del 2000, con el liderazgo del gobierno desempeñando un papel clave en la movilización de recursos y asegurando que se utilicen de manera efectiva. Una característica central de este sector es la prioridad otorgada al programa de extensión de la salud, que brinda servicios básicos rentables que mejoran la equidad y brindan atención a millones de mujeres, hombres y niños. Este programa y su éxito es un ejemplo de cómo un país de bajos ingresos aún puede mejorar el acceso a los servicios de salud con creatividad y dedicación.
Por su parte, un problema en el sector salud en Etiopía es la fuga de cerebros, pues son muchos los profesionales educados que abandonan el país en busca de mejores oportunidades económicas en Occidente, y se dice que los principales problemas de salud de Etiopía son las enfermedades transmisibles, las cuales empeoran con el saneamiento deficiente y la desnutrición. Se estima que casi la mitad de la población no tiene acceso a agua limpia, y estos problemas se ven exacerbados por la escasez de médicos y enfermeras capacitados y de establecimientos de salud. A principios de 2005, la OMS informó que Etiopía tenía 119 hospitales y 412 centros de salud, y la calidad de la salud en Etiopía es considerablemente mejor en las ciudades que en las zonas rurales. Este país tiene altas tasas de mortalidad infantil y materna, y es común la costumbre de la mutilación genital femenina en las mujeres, aunque es ilegal, y la circuncisión en los hombres. La iniciativa de medición de los derechos humanos encuentra que Etiopía está cumpliendo con el 83,3% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la salud en función de su nivel de ingresos. Y finalmente, en términos educativos, la educación en Etiopía estuvo dominada por la Iglesia Ortodoxa etíope durante muchos siglos, hasta que se adoptó la educación secular a principios del siglo XX, cuando el emperador Menelik II abrió la primera escuela en Addis Abeba, y luego el emperador Haile Selassie contribuyó a abrir la primera universidad. Más recientemente, el gobierno está mejorando numerosas universidades e instalaciones regionales. En Etiopía, la educación pública es gratuita en los niveles primarios y generalmente se ofrece entre los 7 y los 12 años. La secuencia de la educación general en Etiopía es de 6 años de escuela primaria, luego 4 años de escuela secundaria inferior, seguidos de 2 años de escuela secundaria superior. La educación es regida por el Ministerio de Educación y su ciclo consiste en un sistema 4-4-2-2, es decir, la educación primaria consta de 8 años divididos en 2 ciclos de 4 años, y la educación secundaria consta de 4 años divididos en 2 etapas de 2 años. Por su parte, los exámenes nacionales son realizados por la Agencia Nacional de Evaluación y Examen de la Educación. Etiopía cuenta hoy en día con 30 universidades públicas y hay 61 instituciones de educación superior privadas y acreditadas, y el número de estudiantes matriculados en educación superior pasó de 34.000 en 1991 a más de 757.000 en 2014. Esto demuestra que el acceso a la educación ha mejorado significativamente en Etiopía, igual que lo ha hecho la tasa de alfabetización. Según datos del 2015, esta se ubica en un 49,1%, siendo mayor la alfabetización en los hombres que en las mujeres, pero aún considerándose deficiente en comparación con la mayor parte del resto de África. Los bajos salarios y la infravaloración de los docentes contribuyen a una enseñanza de mala calidad, exacerbada por el gran tamaño de las clases y la escasez de recursos, lo que da como resultado un desempeño deficiente en las evaluaciones nacionales. Y otra dificultad es la diversidad de idiomas, que dificulta el acceso a la población de lenguas minoritarias. La iniciativa de medición de los derechos humanos encuentra que Etiopía está cumpliendo con solo el 67,1% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la educación en función del nivel de ingresos del país. Emperor Selassie, ya, Rastafari. Los rastafaris del pueblo de Shashamane, en el sur de Etiopía, celebran a su Mesías, el difunto rey etíope Haile Selassie. El rey regaló la tierra a los rastas hace más de medio siglo como un lugar para que los antiguos esclavos y los activistas de los derechos de los negros pudieran volver a África. Pero la vida ha resultado ser difícil en la tierra prometida. El antiguo gobierno militar comunista redujo las 500 hectáreas a una división de 6 o 7, y hoy en día muchos rastas viven con los pasaportes caducados, sin ciudadanía etíope o el derecho al trabajo o a obtener una educación adecuada. Ahora queremos ser identificados como etíopes nativos, ni como jamaicanos ni como estadounidenses, sino etíopes, rastafaris. El ala política Rasta, la Federación Mundial Etíope, presiona al gobierno reclamando su tierra y sus derechos fundamentales. Nuestras necesidades son en primer lugar los derechos humanos básicos. Tenemos que poder decirles a nuestros hijos que tienen un Estado. Los niños están naciendo aquí y les están clasificando como apátridas. No les permiten obtener su identificación ni de aquí ni de los países de los que vienen sus padres. Así que estamos en un limbo. Nuestra comunidad no está de acuerdo. Así que debido a esta ideología diferente, a otro pensamiento diferente, es como si no pudiéramos acercarnos al gobierno de forma unida.
A pesar de los problemas de la comunidad, un pequeño número de rastas continúa siendo repatriado a Etiopía desde todo el mundo. Este rasta francés no se identifica con ninguno de los tipos de rastas y es optimista sobre el futuro de la comunidad. Puedo afirmar frente a ti que el futuro pertenece a los rastas. El reino de los rastas ha llegado. Y el reino de los rastas sobrevivirá para siempre. El futuro pertenece a los rastas. Se estima que unos 1000 rastas viven en Etiopía. Muchos dicen que están aquí para quedarse y continuarán luchando por sus derechos. Número 6. La cultura de Etiopía es diversa y generalmente estructurada a lo largo de líneas etnolingüísticas, estando fuertemente influenciada por la población local. Por ejemplo, los semíticos tigrayanos y amaras que dominaron la política en el pasado se distinguen de otras poblaciones por la estructura jerárquica, mientras que los cusitas del sur, es decir, los oromo y somalíes, son fuertes seguidores del igualitarismo y la vida pastoral. En Etiopía, una cultura común reconocida es la ceremonia del café, la cual es una costumbre cultural central en Etiopía y Eritrea, pues existe una rutina de servir café diariamente, principalmente con el propósito de reunirse con familiares, vecinos u otros visitantes. Si se habla de la música de Etiopía es extremadamente diversa y cada uno de los grupos étnicos del país está asociado con sonidos únicos. Por ejemplo, en el sureste de Etiopía, en Woyo, se desarrolló una forma musical musulmana llamada Mansuma. Esta se canta sobre todo en Diredawa, Harar y Hima, donde residen los musulmanes etíopes. Por su parte, en las tierras altas de Etiopía, músicos itinerantes llamados asmari tocan música secular tradicional. En cuanto a instrumentos musicales, en las tierras altas los instrumentos de cuerda tradicionales incluyen el masenko, el karar, que es una lira de 6 cuerdas, y la vejena, que es una gran lira de 10 cuerdas. También está el huachín, que es una flauta de bambú, el malacat ceremonial, el holdudwa y el quebero, que es un gran tambor de mano utilizado en la liturgia cristiana ortodoxa. Estos por mencionar algunos. La música religiosa juega un papel importante en la sociedad ortodoxa etíope, habiendo también una amplia gama de música islámica. Se considera a Zayn Yare, quien fue un compositor atsumita del siglo VI, como el padre de la música tradicional etíope eritrea. Por otro lado, una antigua tradición musical popular en Etiopía era la de las bandas de música importadas de Jerusalén. Esta banda llegó a Addis Abeba el 6 de septiembre de 1924 y se convirtió en la primera orquesta oficial de Etiopía. En este país hay muchos tipos diferentes de músicos, quizás los más populares son Mammu Adme, Kiros Alemayehu, Muluken Meletsi y Mari Adme, por mencionar solo algunos. Y Mulatu Astakte se considera el músico más influyente de la época. Ya en la escena contemporánea, los cantantes de renombre internacional más destacados son Aster Aweke, Alemayehu Estete, Gigi, Teddy Afro y Tilaun GCS. Este último fue popular durante el siglo XX y fue apodado La Voz debido a su voz de tenor prolongada. Siguiendo con el baile, hay muchos tipos diferentes de bailes etíopes, cada uno exclusivo de las diversas regiones del país. Según estudios, las danzas etíopes se pueden dividir en 3 formas: danzas grupales, danzas divididas por género y danzas en pareja. En las danzas grupales, un ejemplo sería la danza tradicional amara esquista, que es un baile centrado en los hombros, que también implica el movimiento de la cabeza, el pecho y el cuello. Este baile suele tener variaciones según los movimientos del cuerpo que más se implican y según la zona del país.
En cuanto a las danzas que son divididas por género, hay ciertos bailes oromo, como por ejemplo los bailes de la región de Cheguatulama, y en los bailes en pareja estos involucran la asociación entre un hombre y una mujer y a menudo involucran contacto físico directo. Uno de los bailes de este tipo más populares es el baile chagoyé, que se origina en la región de Jeregue, del grupo étnico oromo, o auris, un baile tradicional lúdico de la etnia tigray. Continuando con la vestimenta, en algunas áreas centrales y del norte la ropa tradicional de las mujeres a menudo se hace con una tela llamada chema. Por su parte los hombres usan pantalones y una camisa hasta la rodilla con cuello blanco y quizás un suéter. También usan con frecuencia calcetines hasta la rodilla, mientras que las mujeres pueden no usar calcetines en absoluto, y tanto los hombres como las mujeres usan chalés en estilos diferentes y para diferentes ocasiones. Los vestidos de la mujer se llaman jabecha kemis y a menudo están hechos de tela chema, suelen ser blancos con algo de color por encima del dobladillo inferior. En las ciudades y pueblos la ropa occidental es popular, pero en ocasiones especiales se suele usar la vestimenta tradicional. Pasando a la gastronomía, la cocina etíope consiste característicamente en platos de verduras y a menudo de carne muy picante. Por lo general se presenta en forma de wa, que es un guiso espeso que se sirve sobre injera, que es un gran pan plano de masa fermentada. Los etíopes suelen comer con la mano usando trozos de injera para recoger bocados de los platos principales y guarniciones, y la religión influye en gran medida en la alimentación de los etíopes, pues la Iglesia Ortodoxa sugiere una serie de periodos de ayuno, y según la tradición ortodoxa oriental los fieles no pueden consumir ningún tipo de productos animales durante los ayunos, por lo cual la cocina etíope contiene muchos platos que son veganos, y el cerdo se considera impuro, por lo que no es consumido ni por los cristianos ortodoxos, ni por los judíos etíopes, ni por los musulmanes etíopes. Por su parte, la cocina de la región de las naciones, nacionalidades y pueblos del sur y la región de Sidama también hacen uso de la falsa planta de plátano. Esta se pulveriza y se fermenta para hacer varios alimentos, incluido un alimento parecido al pan llamado cocho, que se come con kitfo, y la raíz también se puede pulverizar y preparar como una bebida caliente llamada bula. Otra preparación típica de guraje es el café con mantequilla, y debido en parte a la breve ocupación italiana, la pasta es popular y está disponible con frecuencia en toda Etiopía, incluidas las zonas rurales. Y el café también es una gran parte de la cultura y la cocina etíope, pues después de cada comida se lleva a cabo una ceremonia del café y se sirve café. En cuanto a ingredientes, los más tradicionales de Etiopía son el berbere, que se usa para agregar sabor a muchos platos variados como guisos. También es común el uso del niter kibe, mitmita y nug. Y en los platos los más populares son el wa, que se prepara de diferentes formas, los tip, que es carne con verduras salteadas, el kinche, que es un desayuno en etíope muy común, y asifa, que es una ensalada etíope de lentejas. Y además de estos, cada grupo étnico tiene sus propios platos tradicionales. Y finalmente, en bebidas, en Etiopía hay muchas bebidas alcohólicas tradicionales diferentes, hechas en casa y con ingredientes naturales. Valdría destacar la tela, que es una cerveza casera, el té, que es vino de miel potente, y el areki, que se dice que es probablemente la bebida alcohólica más fuerte de Etiopía. En cuanto al deporte, los deportes en Etiopía incluyen muchos campos, aunque Etiopía es más conocida internacionalmente por sus corredores de media y larga distancia, pero en el país también hay eventos deportivos tradicionales como la lucha con palos, la cual es popular entre los pueblos Surma y Niagatón. Y en los eventos de media y larga distancia, Kenia y Marruecos son a menudo sus oponentes en campeonatos mundiales y competencias olímpicas. Incluso el New York Times llamó a Etiopía una meca de las carreras debido a sus éxitos históricos en el programa de atletismo, en el que también ocupó el 5º lugar en el ranking mundial durante los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. A partir de 2006, 3 etíopes dominan la escena de las carreras de larga distancia, principalmente los atletas Haile Gebrselassie, quien ha establecido más de 20 nuevos récords mundiales, y Kenenisa Bekele, quien ostenta los récords mundiales de 5.000 y 10.000 metros. Por su parte, la atleta Derartu Tulo fue la primera mujer de África en ganar una medalla de oro olímpica, y Abebe Bikila es bien conocido hasta el día de hoy por ganar el maratón de 1960 en Roma mientras corría descalzo. Por otro lado, el fútbol se considera el deporte más popular en Etiopía, y aunque la selección nacional no es muy exitosa, esta cuenta con el apoyo de una parte importante de la población.
La presentación más exitosa de la selección etíope de fútbol fue cuando ganó la Copa Africana de Naciones en 1962, y los jugadores más destacados de este deporte en Etiopía podrían ser el capitán Adán Hirma y el máximo goleador Saladin Said. Por su parte, en el baloncesto, el equipo nacional de baloncesto de Etiopía tiene la tradición de baloncesto más larga de África subsahariana. Siguiendo con la literatura etíope data desde alrededor del año 300 después de Cristo hasta la literatura etíope moderna. La más antigua comienza con textos asumitas escritos en el idioma ge'ez y comenzó cuando el cristianismo fue declarado religión estatal alrededor del año 340 después de Cristo por el rey Esana. Se considera que el ejemplo más antiguo conocido de la antigua escritura ge'ez se encuentra en el obelisco Jabulti en Eritrea, mientras que el manuscrito ge'ez más antiguo que se conserva es el Evangelio de Garima del siglo V o VI. Casi todos los textos de este primer periodo son de naturaleza religiosa. Por ejemplo, la Biblia etíope contiene 81 libros, 46 del Antiguo Testamento y 35 del Nuevo. Varios de estos libros se denominan apócrifos. Valdría destacar de esto sobre todo el libro de Enoch. Este es notable ya que su texto completo no ha sobrevivido en ningún otro idioma. También de este periodo data Querelos, que es una colección de escritos cristológicos que comienza con el Tratado de San Cirilo, y estas obras son el fundamento teológico de la iglesia etíope. Ya después del declive de los Atsumitas sigue un largo periodo donde no hay registros escritos hasta la dinastía salomónica. Incluso algunos consideran que el periodo que comienza en el siglo XIV es una verdadera edad de oro de la literatura ge'ez, pues este idioma se mantuvo en uso como idioma oficial escrito hasta el siglo XIX. El texto La explicación de Jesús de principios del siglo XV contiene una profecía de un rey llamado Tebodros que adquirió importancia en el siglo XIX en Etiopía, cuando Tebodros II eligió este nombre de trono. Pero la literatura floreció especialmente durante el reinado del emperador Sara Yacob. Hay varios textos escritos por este mismo y se escribieron numerosas homilías en este periodo, de las cuales valdría destacar una atribuida a Juan Crisóstomo y Feta Neges, la cual se atribuye a Petrosapta Saí, que más tarde funcionaría como la ley suprema para Etiopía, hasta que fue reemplazada por la Constitución de 1931. Ya a partir del siglo XVI, el idioma amárico comenzó a emerger como lengua escrita. Se considera que uno de los escritores más importantes de esta época fue el sacerdote Abba Gorgorios, quien junto a Iu Ludolf fueron autores del primer libro de gramática del idioma amárico y también de un diccionario amárico-latín. El amárico fue el primer idioma africano en ser traducido al latín. Y finalmente, durante el siglo XIX, Hadis Alemayehu es considerado el escritor más famoso de este siglo. Su novela trágica Low to the Grey es uno de los libros más renombrados de la literatura etíope moderna y se considera una obra maestra moderna. Por su parte, el emperador Haile Selassie escribió una autografía en la década de 1970. Continuando con el arte, hasta la llegada del cristianismo a Etiopía se erigían estelas de piedra como lápidas y para otros fines en muchas regiones. Luego surgió el poderoso reino de Aksum, donde dominó el arte cristiano, pero tras la invasión de los musulmanes, muchas iglesias y contenido fue destruido. Ya el renacimiento del arte después de esto estuvo influenciado por el arte católico europeo, tanto en la iconografía como en los elementos de estilo, pero conservó su carácter etíope. Y posteriormente, en el siglo XX, el gobierno comenzó a contratar artistas y arquitectos occidentales y a capacitar a estudiantes locales, lo que produjo un arte más completamente occidentalizado junto con la continuación del arte tradicional de la iglesia. En la arquitectura de Etiopía varía mucho de una región a otra. A lo largo de los años se han incorporado varios estilos y técnicas arquitectónicas. De la época del reino de Amón, el edificio más conocido en la región es la torre de varios pisos en ruinas del siglo VIII a.C. en Yeha. Luego la arquitectura atsumita floreció en la región desde el siglo IV a.C. En este periodo, estelas y más tarde iglesias fueron talladas en bloques individuales de roca. Algunas estructuras bien conocidas de esta época podrían ser la tumba de la puerta falsa y las tumbas de Kale y Jebremeskele en Aksum. Y un buen ejemplo de la arquitectura atsumita aún en pie es el monasterio de Debre Damo del siglo VI. Posteriormente, durante la dinastía Sadwe, se excavaron iglesias en la roca en toda Etiopía. Quizás
el ejemplo más famoso de esto son las 11 iglesias monolíticas de Lalibela. Algunas evidencias indican que estas pueden haber sido construidas por separado durante un periodo de unos pocos siglos. Seguidamente, durante el periodo moderno temprano, puede haber ingresado al país cierta influencia turca. Esto dio como resultado un aumento de la construcción de fortalezas y castillos. Los castillos se construyeron especialmente a partir del reinado de Sara de Engel, y los emperadores posteriores mantuvieron la tradición, lo que finalmente resultó en la creación del Fasil Gebi. Y finalmente, en el cine, el primer cine en Etiopía se introdujo en 1898. Los italianos aportaron ciertos artefactos cinematográficos que luego fueron ofrecidos al emperador Menelik II. Ya la década de 1990 vio un auge internacional en las películas etíopes, siendo las personas más influyentes en esta época Haile Gerima, Salem Mekuria, Yemane Demisi y Techome Gabriel. Luego las películas comenzaron a modernizarse en la década de 2000 e implementaron el idioma amárico. Se considera que las películas etíopes más taquilleras a nivel internacional son Selanchi, Difre, Blam, Prince of Law y Lambadina, y entre los actores valdría destacar a Celantes Faye, Friat Yemane, Henan Tarik, Magdera Sefa, Amlese Muchib y Rumnega. Por su parte, uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de Etiopía es el Guma Film Awards, que se celebra en Addis Abeba, y festivales como el Festival Internacional de Cine de Addis y el Festival Internacional de Cine de Etiopía exhiben obras de cineastas aficionados y profesionales. Finalmente, el cine de Etiopía y la industria cinematográfica en general es un fenómeno relativamente nuevo en este país. Esta industria está creciendo, pero enfrenta muchos problemas. La industria cinematográfica etíope sigue careciendo de calidad en comparación con el cine mundial moderno y tiene un estilo amateur de bajo presupuesto. En lo alto de las montañas del norte de Etiopía, a 2,5 kilómetros sobre el nivel del mar, yace la ciudad de Lalibela. Cada año decenas de miles de adoradores hacen el arduo viaje aquí, a pesar de su remota ubicación, para visitar 7 de los lugares sagrados más extraños de la Tierra. Lalibela es uno de los sitios más misteriosos de África. Es un complejo de 11 iglesias monolíticas que fueron talladas del lecho de piedra. La mayoría de las iglesias se construyen en la superficie y de abajo hacia arriba, mientras que en Lalibela se construyeron de arriba hacia abajo. Es el único lugar en la Tierra que tiene catedrales construidas bajo tierra, en lugar de estar en la superficie. Es una increíble obra de ingeniería, esa idea de construir 11 iglesias bajo tierra. Pero crea sus propios problemas únicos. ¿Cómo baja la gente allí? ¿Cómo sacaron todas las rocas y a dónde las llevaron? Son cosas que comienzan a pasarme por la cabeza. El complejo también incluye un extenso sistema de túneles y catacumbas, todos tallados del lecho de roca sólida. ¿Pero por qué? ¿Por qué construir una magnífica serie de estructuras del modo más difícil posible? El constructor de Lalibela fue un rey que llevaba ese mismo nombre, Lalibela. Es muy obvio que Lalibela, en cuanto al diseño de estas variadas iglesias, intentaba replicar a Jerusalén. Así que, al entrar a este complejo, es casi como si estuvieses entrando a la propia Jerusalén, que era considerada el santuario más sagrado del mundo. Se dice que Lalibela tuvo un sueño, y en este fue instruido por Dios a regresar y hacer una copia de Jerusalén en el lugar. Y para cumplir la solicitud de Dios, el rey Lalibela y otros involucrados trabajaron día y noche por 20 años. Así que ellos, desde el principio, tuvieron una estructura tridimensional en mente, porque cuando comenzaron era solo un gran trozo de roca. ¿Y cómo sabían que si descendían 45 metros bajo tierra, todo saldría bien? Porque el peor escenario posible es que estuvieses casi por terminar y descubrieses que hay un gran problema en el fondo. 11 iglesias subterráneas, algunas a más de 30 metros de profundidad, talladas de un solo bloque de piedra,
en solo 20 años? Los arqueólogos datan las iglesias en casi 1000 años, pero incluso con la tecnología moderna, una hazaña arquitectónica tan increíble sería considerada imposible. Así que, ¿cómo se logró? Si construimos una estructura grande hoy, un rascacielos, tenemos planos, tenemos ingeniería, rutas de diseño y un plan de construcción. Eso nos dice cómo haremos cada paso del proceso, dónde va cada tornillo, tuerca, perno, soldadura y concreto vertido. Nada de eso existe en estas grandes estructuras antiguas, así que debemos pensar creativamente e intentar averiguar cómo se hicieron, por qué se hicieron y quién las construyó. Número 7. La economía de Etiopía es una economía mixta y en transición con un gran sector público. El gobierno de Etiopía está en proceso de privatizar muchas de las empresas estatales y avanzar hacia una economía de mercado. Etiopía tiene una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y el país es el segundo más poblado de África, con casi el 50% de la población menor de 18 años. Lamentablemente, aunque el número de matriculados en educación primaria y terciaria han aumentado, la creación de empleo no está siguiendo el ritmo de las instituciones educativas. Etiopía se ve siempre obligado a crear cientos de miles de puestos de trabajo cada año solo para mantenerse al día con el crecimiento de la población. Históricamente, los recursos de Etiopía han permitido que el país, a diferencia de la mayoría de los países del África subsahariana, mantenga contactos con el mundo exterior durante siglos. Desde la antigüedad, los comerciantes etíopes intercambiaban oro, marfil, almizcle y pieles de animales salvajes por otros artículos. Y ya para fines del siglo XIX, el café se había convertido en uno de los cultivos comerciales más importantes de Etiopía. Y desde 1991, el gobierno etíope se ha embarcado en un programa de reforma económica que incluye la privatización de empresas estatales y la racionalización de la regulación gubernamental. Por otro lado, desde 2015, Etiopía tiene 2.700 millonarios. Sus fortunas se construyen principalmente en nichos de rentas económicas sin invertir en sectores estructurales y estratégicos, lo que no ayuda a promover el desarrollo económico, por lo que el gobierno etíope está intensificando sus esfuerzos para atraer inversores extranjeros, particularmente en el sector textil. Estas empresas gozarán de varios beneficios, como por ejemplo importaciones sin aranceles, exenciones de impuestos, bajos alquileres y mano de obra barata, y gracias a los acuerdos entre Etiopía y la Unión Europea se pueden realizar exportaciones libres de impuestos. Pese a todo esto, el PIB per cápita de Etiopía sigue siendo uno de los más bajos del mundo y la economía se enfrenta a una serie de graves problemas estructurales, los cuales se han venido abordando con inversión enfocada en infraestructura pública y parques industriales, buscando así convertirse en un centro de manufactura ligera en África. Asimismo, la Constitución de Etiopía especifica que los derechos de propiedad de la tierra pertenecen solo al Estado y al pueblo. La tierra se puede arrendar, pero no hipotecar ni vender. Se permite el arrendamiento de tierras por un máximo de 20 años y se espera que esto asegure que la tierra vaya al usuario más productivo. Lamentablemente, esto genera corrupción, ya que a menudo se exigen pagos de facilitación y sobornos cuando se trata de cuestiones relacionadas con la tierra. Si se habla por sectores e iniciando por el sector primario, desde 2015 la agricultura representa casi el 40,5% del PIB de Etiopía, el 81% de las exportaciones y empleó alrededor del 85% de la mano de obra. Y muchas otras actividades económicas dependen de la agricultura, incluida la comercialización, el procesamiento y la exportación de productos agrícolas. La producción es de naturaleza de subsistencia y una gran parte de las exportaciones de productos básicos proviene de pequeños cultivos comerciales agrícolas. Los principales cultivos en Etiopía incluyen el café, legumbres como el frijol, semillas oleaginosas, cereales, papas, caña de azúcar y hortalizas. Y las exportaciones son casi en su totalidad productos agrícolas, siendo el café la mayor fuente de divisas. Y Etiopía es el segundo mayor productor de maíz en África y para el año 2000 el ganado contribuyó en un 19% al PIB total. Y algunos países que importan la mayor parte de sus alimentos, como por ejemplo Arabia Saudita, han comenzado a planificar la compra y el desarrollo de grandes extensiones de tierra cultivable en países en desarrollo como Etiopía, lo cual está generando temores en la población de que se exporten los alimentos a países más prósperos, mientras la población local enfrenta su propia escasez.
Siguiendo con la industria textil, según se informa, los empleados de las fábricas de ropa etíopes que trabajan para marcas como H&M, Guess o Calvin Klein reciben un salario de $26 por mes. Se dice que estos bajos salarios han llevado a una baja productividad, huelgas frecuentes y una alta rotación. Se indica que algunas fábricas han reemplazado a todos sus empleados en promedio cada 12 meses. Para los inversores extranjeros, quienes creían encontrarse en Etiopía una mano de obra dócil y barata, han encontrado que las personas en Etiopía no están satisfechas con su salario y sus condiciones de vida. Continuando con la minería es importante para la economía de Etiopía como una diversificación de la agricultura. Sin embargo, actualmente la minería solo representa el 1% del PIB. Etiopía tiene depósitos de carbón, ópalo, piedras preciosas, caolín, mineral de hierro, carbonato de sodio y tantalio. Pero de esto solo se extrae oro en cantidades significativas, siendo la extracción de este mineral un sector de desarrollo clave en el país, mientras que la extracción de sal solo tiene importancia interna y solo se exporta una cantidad insignificante. Pasando a la energía hidráulica y los bosques son las principales fuentes de energía de Etiopía, aunque en realidad el país obtiene alrededor del 90% de sus necesidades de electricidad de la energía hidroeléctrica. La capacidad instalada actual se estima en alrededor de 2.000 megavatios con una expansión planificada a 10.000 megavatios, pues Etiopía ha establecido planes para invertir 40.000 millones en 71 proyectos de energía para 2030, pues se dice que menos de la mitad de los pueblos y ciudades de Etiopía están conectados a la red nacional. Pese a que se dice que Etiopía tiene las mayores reservas de agua de África, pues el país tiene 14 ríos principales que fluyen desde sus tierras altas. A partir de 2016, la producción total de electricidad en Etiopía fue de 11,15 teravatios hora y el consumo de 9,62 teravatios hora. Egipto ha desalentado casi todos los proyectos en Etiopía que buscaban utilizar los afluentes locales del Nilo, lo que ha dificultado la financiación externa de proyectos hidroeléctricos, impidiendo así el desarrollo económico basado en recursos hídricos. Sin embargo, Etiopía está en proceso de construcción de la que se considera será la central hidroeléctrica más grande de África. Por su parte, las necesidades de petróleo se satisfacen mediante la importación de productos refinados. Parte del petróleo se transporta por tierra desde Sudán, aunque en Etiopía se ha estado explorando petróleo durante décadas y recientes descubrimientos de petróleo y gas en el este de África han hecho que la región emerja como un nuevo actor en la industria mundial del petróleo y el gas, aunque por ahora los precios no benefician la extracción. Actualmente la exploración está en marcha en la región de Gambela, en el oeste de Etiopía. En la manufactura, antes de 1957, la industria manufacturera en Etiopía estaba dominada por industrias artesanales como la ropa, la cerámica o artículos de cuero, pero varios factores, incluida la falta de infraestructura básica, la escasa inversión pública y privada y la falta de políticas públicas destinadas a promover el desarrollo, contribuyeron a la insignificancia de la manufactura. Luego, desde la década de 1990, en Etiopía se ha puesto en marcha un programa para privatizar empresas estatales. Asimismo, ha habido un gran crecimiento de la fabricación en Etiopía. En el país se han construido varios parques industriales con un enfoque en los textiles, y los productos de cuero de diseñador como los bolsos se están convirtiendo en un gran negocio de exportación, con Taitu convirtiéndose en la primera marca de diseñador de lujo en el país. Siguiendo con el transporte, este sector en Etiopía está supervisado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En los últimos años, las autoridades etíopes han aumentado significativamente la financiación para la construcción de carreteras y vías férreas, con el fin de construir una infraestructura que permita un mejor desarrollo económico. Para 2030, el gobierno etíope espera invertir alrededor de 74.000 millones en su sector transporte. Actualmente, Etiopía está construyendo una red ferroviaria de vía estándar, la cual se prevé que consista en hasta 5.000 kilómetros de vías férreas en varios años. Esto se espera que permita a Etiopía un desarrollo económico sostenible y estable al conectar a Etiopía sin litoral con el mercado mundial, pues el transporte de mercancías por ferrocarril parece favorable si se compara con el transporte por carretera, en términos de volumen, costo, seguridad y velocidad de transporte. Actualmente la mayoría de mercancías que ingresan a Etiopía deben pasar por el puerto de Djibouti, cuyo ferrocarril conecta con la ciudad de Addis Abeba.
En cuanto al transporte por carretera, el gobierno a través del programa de desarrollo del sector vial ha destinado 4.000 millones para construir, reparar y mejorar las carreteras durante la próxima década. Desde 2012, Etiopía tiene un total de 33.297 kilómetros de carreteras, tanto pavimentadas como de grava, aunque solo fue hasta el 2014 que se completó la primera autopista en Etiopía. Algo a lamentar es que se dice que Etiopía tiene las tasas más altas de muerte por accidente de tránsito por vehículo en el mundo. Por otro lado, Etiopía no tiene salida al mar. Antes utilizaba los puertos de Eritrea, pero ahora solo usa el puerto de Djibouti para casi todas sus importaciones, por lo que el país depende cada vez más de los puertos secos del interior para distribuir la carga, siendo el principal de estos puertos el puerto seco de Moyo. Y finalmente, a partir de 2021, Etiopía tiene 57 aeropuertos, de los cuales 17 tienen pistas pavimentadas, siendo el principal aeropuerto el aeropuerto de Addis Abeba, el cual es a su vez uno de los más concurridos de África, y Ethiopian Airlines es la aerolínea nacional del país. Continuando con las telecomunicaciones, este sector en Etiopía es un monopolio bajo el control de Ethio Telecom. Según datos del 2012, para este año en Etiopía estaban en uso 20.524.000 teléfonos celulares y 797.500 teléfonos de línea principal, y para 2020 en Etiopía se estableció una estrategia nacional de transformación denominada Etiopía Digital 2025, cuyo objetivo es preparar al país para el desarrollo de una economía basada en la tecnología digital, pues según la empresa que presta los servicios de telecomunicaciones, el habitante promedio rural de Etiopía tiene que caminar 30 kilómetros hasta el teléfono más cercano, y los viajeros que visitan el país deben registrar su teléfono en la sala de llegadas de la aduana en el aeropuerto de Volé a su llegada si tienen la intención de usar una tarjeta SIM local. Y finalmente, en el turismo, este sector en Etiopía inició su desarrollo durante la década de 1960, pero disminuyó considerablemente en las 2 décadas posteriores bajo el gobierno militar. Ya la recuperación comenzó en la década de 1990, pero el crecimiento se ha visto limitado por falta de infraestructura, las sequías y la guerra con Eritrea. Un aspecto alentador es la creciente popularidad del ecoturismo, el cual tiene un importante potencial de crecimiento en Etiopía, principalmente por el creciente interés en los paquetes de ecoturismo que incluyen viajes de aventura, trekking y safaris a pie. Por su parte, las ciudades de Aksum, Lalibela y Gondar, y la ciudad amurallada de Harar Jugol, la mezquita de Negas y las cuevas de Sof Omar se encuentran entre los destinos turísticos más populares de Etiopía. Asimismo, Etiopía tiene 9 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 2019 se estima que al país llegaron 812.000 turistas, lo que generó un ingreso de 3.550 millones, equivalentes a aproximadamente el 4,2% del PIB. Y en 2015 el Consejo Europeo nombró a Etiopía mejor destino turístico del mundo. China es grande, pero parece que para su líder Xi Jinping no lo suficiente, y por eso mira a África para seguir creciendo. Pero ¿por qué el país más grande de Asia mira al continente africano? La fórmula es sencilla. China necesita hidrocarburos, necesita recursos minerales para continuar con su proceso de industrialización y de crecimiento. Además tiene un excedente de capital y muchas ganas de invertirlo en el exterior. Y a su vez África no tiene ese capital, o sufre una carencia de capital, sufre una carencia de infraestructuras y tiene muchos recursos naturales. Entonces era como una relación llamada a producirse y a consumarse. China quiere suplir la carencia de infraestructuras de África y lo hace construyendo grandes centrales eléctricas, puentes, carreteras, puertos o líneas de ferrocarril. Pero vamos a centrarnos en estas 2 últimas. De los 231 puertos comerciales que tiene África, 61 han sido construidos por empresas chinas. También lo han sido 10.000 kilómetros de vías férreas por todo el continente. Pero la relación de China y África no acaba ahí. La construcción de cada vez más infraestructuras va ligada a una relación comercial cada vez más grande. En 10 años, el volumen total del intercambio entre ambos pasó de los $1.5 millones de dólares a 12.000 en el año 2002. Desde entonces, la cifra ha crecido vertiginosamente hasta superar por mucha diferencia a Estados Unidos en 2008. Desde su toma de poder en 2013, Xi Jinping supo ver la importancia de África para su país. Por este motivo, su primera visita oficial como presidente de China fue a África, y también lo fue en su reelección en 2018. La clave está en repetir el modelo Angola,
una fórmula de relación bilateral que se remonta a la independencia de este país. Entonces ese modelo de dinero a cambio de recursos naturales se llamó el modelo Angola. Muchos analistas internacionales son críticos con esta política de China, a la que denominan diplomacia de la trampa de la deuda. Según ellos, China estaría ahogando a estos países con una deuda que no pueden asumir para después tratar de extraer concesiones económicas o políticas. Y finalmente, número 8. Etiopía es una república parlamentaria federal en la que el primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente es el jefe de Estado, aunque este último con poderes en gran parte ceremoniales. El poder en el país está dividido en 3 ramas: la ejecutiva, cuyo poder es ejercido por el gobierno, el cual, como ya se mencionó, es encabezado por el presidente y por el primer ministro. El presidente es elegido por la Cámara de Representantes del Pueblo para un periodo de 6 años y el primer ministro es designado por el partido en el poder tras las elecciones legislativas para un periodo de 5 años, y estos eligen a un consejo de ministros, el cual es el gabinete del gobierno de Etiopía. Por su parte, la rama legislativa recae su poder tanto en el gobierno como en las 2 cámaras del parlamento, el cual está dividido en la Cámara de la Federación, que es la Cámara Alta de la legislatura y consta de 108 escaños, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes del Pueblo, la cual consta de 547 escaños. Los miembros de la Cámara Alta son elegidos por los consejos regionales, mientras que los miembros de la Cámara Baja son elegidos directamente para periodos de 5 años. Y el Poder Judicial, el cual consta de un sistema dual de 2 estructuras judiciales, los tribunales federales y estatales. La Constitución de Etiopía otorgó autoridad judicial federal al Tribunal Supremo Federal, el cual puede anular y revisar las decisiones de los tribunales federales subordinados. Los artículos 3, 4 y 5 estipulan la gobernanza de los tribunales federales sobre los aspectos nacionales e internacionales, y según se indicó en la Constitución de 1994, el Poder Judicial en Etiopía es completamente independiente del Ejecutivo y el Legislativo. Según el índice de democracia publicado por Economist Intelligence Unit, a fines de 2010, Etiopía era un régimen autoritario, ubicándose en el puesto 118 entre 167 países en niveles de democracia. Siguiendo con las relaciones exteriores, muchos historiadores han concluido que las relaciones diplomáticas modernas de Etiopía comenzaron bajo el emperador Teodoro II. Actualmente Etiopía mantiene fuertes relaciones con China, Israel, México, Turquía e India, así como con los países vecinos, aunque la relación con Sudán y Egipto está algo en disputa debido al proyecto de la Gran Represa del Renacimiento Etíope, que se intensificó en 2020. Etiopía es un socio estratégico de la Ley de Guerra Global contra el Terrorismo y Crecimiento Africano y Oportunidades, es miembro fundador del G24, el Movimiento de Países No Alineados y el G77. Además es miembro de la Cámara Panafricana de Comercio e Industria, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, la African Standby Force y muchas de las ONG globales enfocadas en África. Y en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores supervisa las relaciones exteriores y las misiones diplomáticas de Etiopía. Continuando con las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía es la fuerza militar de Etiopía. El control civil de esta se lleva a cabo a través del Ministerio de Defensa, el cual supervisa las fuerzas terrestres, la fuerza aérea, así como el sector de la industria de defensa. Se dice que los orígenes y las tradiciones militares del ejército etíope se remontan a la historia más antigua de Etiopía, pues debido a la ubicación geográfica de Etiopía, el país durante mucho tiempo ha estado en medio de la política oriental y occidental, siendo objeto de invasión extranjeras, de las cuales el ejército etíope ha salido victorioso. Ya la modernización de este ejército tuvo lugar bajo la regencia de quien más tarde se convertiría en el emperador Haile Selassie I. Actualmente la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía consta de 2 ramas separadas, las Fuerzas Terrestres de Etiopía y la Fuerza Aérea de Etiopía, pues desde 1996 Etiopía ha carecido de una armada, ya que el país no tiene salida al mar, y según algunas fuentes, para 2012 el personal activo era de 135.000 efectivos en las fuerzas terrestres y 3.000 efectivos en la fuerza aérea. Asimismo, Etiopía tiene varias organizaciones industriales de defensa que producen y revisan diferentes sistemas de armas, y en el país el servicio militar es voluntario para personas mayores de 18 años, y Etiopía ha servido en varias misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Y finalmente, el gasto en defensa de Etiopía ha promediado $296,1 millones desde 1957
2017 hasta 2022, alcanzando un máximo histórico en 2022 de $1.031 millones, y para 2023 este equivalió al 0,6% del PIB. En Etiopía se celebra anualmente cada 14 de febrero el Día de la Defensa Nacional, que sirve como homenaje a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía. Pasando a los derechos humanos, según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2004 y fuentes similares, los derechos humanos del gobierno etíope seguían siendo deficientes y aunque hubo mejoras, persistieron problemas graves. El informe enumera numerosos casos en los que se dice que la policía y las fuerzas de seguridad hostigaron, detuvieron ilegalmente, torturaron y o mataron a personas que eran miembros de grupos de oposición o acusadas de ser insurgentes. También se habla de detenciones arbitrarias y prolongadas, malas condiciones carcelarias, violaciones a la privacidad y allanamientos ilegales. Y aunque los arrestos a periodistas han disminuido, el gobierno aún continúa restringiendo la libertad de prensa, limita la libertad de reunión, aún se habla de violencia y discriminación contra las mujeres, de mutilación genital femenina, de explotación sexual y económica, de trata de personas, de trabajo forzoso, de interferencia con los sindicatos, de interferencia a la libertad religiosa y represión a la oposición política. Asimismo, los actos homosexuales son ilegales en Etiopía. Estos se castigan con penas de entre 15 años y cadena perpetua, y las violaciones de los derechos humanos a menudo acompañan la violencia étnica y comunal sufrida en el país. Y finalmente, Etiopía se divide administrativamente en 4 niveles: regiones, zonas, distritos y vecindarios. La nación ahora tiene un sistema de gobierno escalonado que consiste en un gobierno federal, el cual supervisa los estados regionales, las zonas, los distritos y los vecindarios. Así las cosas, Etiopía está dividida en 11 estados regionales y 2 ciudades autorizadas. Las regiones se subdividen en 68 zonas, las cuales a su vez se subdividen en 550 distritos. La Constitución asigna un amplio poder a los estados regionales, los cuales pueden establecer su propio gobierno y democracia siempre que estén en consonancia con la Constitución del gobierno federal. Cada región tiene su propio consejo regional, cuyos miembros son elegidos directamente. Este consejo tiene poder legislativo y ejecutivo para dirigir los asuntos internos de las regiones. Asimismo, la Constitución otorga a todos los estados regionales el derecho a separarse de Etiopía, aunque existe debate sobre estos derechos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.